Hola a todos y todas, sean muy bienvenidos a este primer capítulo de Tras Bambalinas. Por supuesto, quien le habla, Cecilia Cancino, realizador Parravena. Gracias, por supuesto, al gentil auspicio, colaboración y apoyo de Multicom. Es que podemos partir este nuevo programa de nuestro canal 30 para que usted lo vea todos los viernes a las 22 horas. Y por supuesto, Tras Bambalinas tiene que ver con eso, con ir a mirar un poquitito más allá, mostrar o conocer eso que de pronto no conocemos de quiénes, de nuestros artistas maulinos y maulinas. Y es por eso que partimos este capítulo con un tremendo de las letras, de la escritura, artista linarense que me acompaña aquí al ladito, Antonio Lagos. Y así, sin más, vamos a dar inicio a esta conversación para que conozcamos un poquitito más el Tras Bambalinas de Antonio Lagos. Bienvenido, Antonio. Hola. En realidad, bienvenidos nosotros. Gracias por la invitación, por recibirnos aquí en tu casa. Un agrado recibirlo acá. Estos jóvenes tan conocidos desde siempre, ¿cierto? Tanto en la cámara con José como Cecilia, en la actividad artística, cultural en Linares. Entonces, todo un agrado tenerlos acá para conversar un poco más de lo que a uno le apasiona, que en este caso viene siendo la escritura, la creación literaria, esencialmente y principalmente la poesía. Así que un agrado para compartir con ustedes y contestar lo que, más que nada, más que contestar, conversar sí, de lo que caiga y de lo que quepa en esta mesa. Sí, es verdad. Sí. Oye, Antonio, y partiendo así por lo clásico, ¿quién eres? ¿Cuántos años tienes? ¿Siempre de aquí de Linares? Mira, yo soy Antonio Lagos, tengo más de 60 años, 63 años, cumplí hace poco y he vivido siempre en Linares. Quiero mucho esta ciudad, me encanta, creo que la niñez, la adolescencia, las calles de Linares, que son todo un mundo que uno ha construido y que ese mundo ha construido dentro de uno nuestro propio mundo, donde desenvolvernos, donde imaginarnos sobre todo. Creo que nosotros vivimos en el dolor, en la angustia, pero también en la risa, en la alegría, ¿cierto? Que son los componentes esenciales de la vida. Como conversábamos hace un momento, no nos podemos desprender de ello y que al final se transforman en nuestro alimento, en nuestra riqueza para vivir y para nosotros los que escribimos en el fundamento para realizar también nuestro intento artístico. Yo siempre esto de escribirlo lo cuento como un intento. Para mí siempre la palabra intento a mí me fascina. Me fascina esa palabra, siempre estar en un permanente intento de las cosas, porque el intento te permite soñar y te permite imaginar, alcanzar, ¿cierto? En este caso para nosotros el arte. Yo el arte lo veo como una cosa que está, no sé, si existe Dios, lo veo en las manos de Dios. Entonces, para mí el arte es como tocar las manos de Dios, ¿cierto? Y si no existe Dios, lo veo como el infinito. Entonces, es como tocar las manos del infinito. Y a veces, y yo creo que la mayoría de las veces, es casi imposible llegar allá. Entonces, el intento que nos permite, a veces digo yo, rasgarle los pies, la planta de los pies, ya creo que es un logro tremendo. Para mí creo que estar intentando cada día alcanzar el arte es algo maravilloso, porque uno se impacienta y cree que ahora lo va a lograr. Y después cuando va dejando los libros atrás, porque dice ahora sí, y siempre es un comienzo, cada día es un comienzo nuevo y eso es muy hermoso. Eso es muy hermoso, siempre estar intentando para mí es como una filosofía. Y en mi arte poética precisamente que escribí dice eso, o sea, el intento es perseverar siempre, como yo lo defino ahí como la gotera, ¿cierto? Que insignificante, pequeña, pero cuando está así, va horadando la piedra.
Oye, Antonio, y bueno, nos recibes aquí en tu casa, pero particularmente aquí, en este espacio en el que estamos, es el lugar de tu casa donde tú escribes, donde te encuentras contigo mismo. Claro, aquí en la casa he hecho un espacio y rodeándome de todas las cosas, ¿no? De pintura de amigos, porque Mm, aquí tengo muchas pinturas. eh, Son todas pinturas de amigos, de gente de Linares, ¿cierto? Son regalos, obsequios, recuerdos. Entonces hay como una atmósfera aquí para que me ayuda a mí a sí. escribir en esta mesa, rodeado. Y aquí estoy también, mi hija, por ejemplo, me regala, porque uno siempre anda con la idea, con la chuta, de repente está por allá, entonces mi hija acostumbra a regalarme estos pequeños cuadernillos donde yo voy tomando nota, de repente ando con ellos y pienso en una idea, la anoto. Entonces cuando ya me siento acá frente ahora el computador, ahora escribimos en computador, ya la escritura y el lápiz ya se transforma en unas patas de gallo nomás que uno va dejando aquí porque está acostumbrado ya a esto. Entonces voy apoyándome en estos cuadernillos para completando, digamos, los poemas, las ideas que van saliendo. Y aquí voy construyendo a toda hora. Ahora en la mañana, en la tarde, en la noche, a veces me levanto en la madrugada también a tomar nota porque se ha constituido en un mundo esto de escribir para mí sin aspaviento. O sea, cada vez a medida que pasan los años, uno va como escondiéndose más, de la escritura y va demorándose más en escribir. Cuando uno es joven, cuando uno es muchacho, cada vez que uno escribe un poema, en primer lugar, cree que está escribiendo el mejor poema que jamás se haya escrito. Uno dice, con este poema la voy a romper, esto jamás lo ha dicho nadie. Después al otro día se da cuenta que ya lo han dicho millones. Y siempre está en eso. Entonces, siempre como cuando joven uno es como más imprudente, no se quiere romper los esquemas y cree que es el gran poeta, ¿cierto? Que nace en Chile, que nace en el mundo, y dice, qué maravilla, y se ilusiona y sueña, que también tiene que ver con la riqueza y el aprendizaje, y uno va entendiendo que después que la poesía, que el escribir no se trata de eso, no se trata de triunfar, ni de alcanzar, ni que vayas por la calle y que todo el mundo te reconozca o lograr los primeros lugares o los premios. La poesía, después tú vas entendiendo que se trata de encontrarse consigo mismo y de construir un mundo interior, ¿cierto? Un mundo interior para sí mismo. Escribir, yo creo que en las artes tiene que ver con una especie de un tremendo egoísmo en el término muy sano, que no le afecta a nadie, pero que uno se lo deja para sí mismo. Para sí mismo. Escribir es un mundo para sí mismo. Lo bello es que ese mundo, cuando estalla en uno, puede llegar a los demás. Claro que sí. Entonces, como un estallido de flores, y esos pétalos de repente le caen a las personas y uno dice, mira qué hermoso. Y uno dice, y ahí viene una tremenda satisfacción para uno, porque uno se encuentra en el ser humano, en la condición de ser humano. Entonces, ese estallido que lo veo yo y que le llega a los demás como de rebote, sin uno quererlo, y uno está abrazando a los otros. Por eso en el arte siempre establecemos que los seres humanos hay una hermandad, y el artista siempre en ese estallido abraza a los demás. Por eso los artistas se sumergen en estallido y de repente se entran en todos los estallidos también que hay. Cuando en los estallidos sociales también entran los artistas y hacen suyo eso, porque tiene que ver con esa explosión, ¿cierto? Y que tiene que ver con el amor que el artista le tiene a la vida y a los seres humanos. Yo creo que eso, por eso el artista se embandera, digamos, con causa, con la justicia, con el amor, con la libertad. Hay un nuevo libro que A ver. La poesía nuestra de cada día, es cierto que este está crudito,
Está crudito como dice, que quiere decir nueva. Claro. Crudita quiere decir nueva, que es una palabra muy hermosa también, que me gusta mucho. Bueno, este libro es parte de la presentación de las actividades culturales de la Biblioteca Pública, Ajá. ¿cierto? Y precisamente debería haberse presentado hoy Es verdad. Hoy día viernes Sí. en la biblioteca a las 19 horas. Entonces, Así es. ahí Hace un par de horitas. Claro, ahí se presentó este libro. Recién ¿cierto? lanzado, digamos. Claro, ahí la poesía. Este es tu último libro. Este es el último libro, sí. Estoy muy contento también porque el último, ¿cierto? Porque siempre cuando uno siempre está contento con el último. Sí, siempre está contento con el último libro porque... ¿Y sabes por qué uno está contento con el último libro? Porque ya lo terminó. Claro. Ya se deshizo de ese asunto. Entonces, cuando uno lo publica para bien o para mal, si ya esta cuestión no es tema mío. Ya no es tema mío este libro, claro, ya hagan lo que quieran con él, ¿cierto? Porque a mí no me pregunten, ya no soy responsable porque yo ahora estoy en otra cosa. Claro. Y de hecho ya estoy en otra cosa. Ya estoy en el siguiente. Y pasa eso, uno siempre está con la belleza de lo nuevo. Y a veces lo nuevo no es nuevo, uno cree que es nuevo nomás, pero la ilusión, claro, la ilusión de la novedad. Siempre está en eso, como decía un amigo poeta, la poesía es una primera vez, siempre una primera vez, y eso es muy hermoso también. De ver eso, de ver que sea la primera vez. Y no sé qué más quieres saber, estoy hablando mucho, así me explayo, no paro. Está buenísimo, precisamente nunca, eso es lo que queremos, pues conocerte a ti. Y yo mientras te escuchaba, primero me inspiraba un montón, para mí es un agrado y espero que para ustedes también sea un agrado poder escuchar y conocer más a Antonio, pero decía, ¿cuándo parte todo esto? Porque nos contaste, dijiste que la escritura es más bien una construcción de uno mismo, para ti, ¿cierto? Tiene que ver con tu autoconocimiento, con tu desarrollo interior. Pero esto cuando parte, cuando es que tú dices, oye, parece que con todo esto que me pasa en la vida terrenal, yo necesito hacer algo, quiero escribir, o ¿a qué edad partió esa inquietud? Creo, yo, Cecilia, empecé a escribir desde siempre. Y todo esto parte de mi interés sin saber, siendo muy niño, por supuesto. Muy niño, yo era muy niño. Y era un niño tímido, muy tímido y muy obediente, digamos, a las instrucciones, sobre todo que me daba mi madre. Uh-huh. Y mi mamá me hizo un juego. Yo entré a primer año básico en ese tiempo, con 6 años, y con una particularidad, yo sabía leer. Yo sabía leer. ¿Por qué? Porque ese verano, antes de entrar a clase, yo estaba muy preocupado porque iba a comenzar a ir al colegio. Yo estaba acostumbrado, estaba siempre en la casa, en esos tiempos no había jardín infantil, vamos en la casa, entonces siempre en la casa, entonces pasaba uno de la calle, de la casa, al colegio inmediatamente, primero básico. Yo estaba preocupado, claro, yo estaba preocupado porque ya me había matriculado en diciembre, mi mamá, y me decía, tienes que ir al colegio, tienes que prepararte, y yo me pasaba a mí que yo decía, ¿cómo voy a ir al colegio? Mira, voy a ir al colegio si yo no sé nada. Entonces pensaba yo, me van a preguntar y yo no voy a saber qué contestar. Entonces ese era mi mayor temor, quedar en ridículo, en el más absoluto ridículo ante los demás. Y mi timidez me hacía tener mucho miedo. Entonces mi mamá astutamente me dijo, Antonio, tienes que aprender a leer, porque si tú aprendes a leer no vas a tener problemas. Pero vamos a aprender a leer yo. Y en enero y febrero, las tardes debajo del parrón, en el patio, me empezó a enseñar las letras, el abecedario, las vocales, todas esas cosas, y empecé a juntar las letras y me gustó, pues entonces me estaba sintiendo bien. Entonces yo en febrero yo leía. Pero era como un secreto mío cuando llegué al colegio, al primero básico, y empezaron las letras y yo sabía. Yo sabía, pero yo estaba callado, no decía nada, estaba tranquilo. Y un día ya cuando se supone que todos ya debíamos empezar a juntar las letras,
nos hace leer y yo leo así. Y la profesora me quedó mirando. Y después le dijo a mi mamá, muy avanzado Lago, se me dijo. Sí, le dijo a mi mamá, si es que estudiamos en el verano, sí, se nota, él sabe leer, le dijo. Y otra de las cosas, tiene relación con lo que tú me preguntaste, porque otra de las cosas es, usted le hace caso a la profesora en todo lo que diga, me dijo mi mamá. Usted le hace caso a la profesora. Ya yo sabía que tenía que hacerle caso a la profesora y llega una de las primeras cosas, las actividades, los actos que se hacían en los colegios. Y de repente dice la profesora, ¿quién se sabe la poesía Caballito Blanco? Y yo me la sabía porque mi mamá me la había enseñado. Caballito Blanco, llévame de aquí. Y yo decía, oye, yo tengo que decir que me la sé, porque me acordaba de mi mamá. Mira, yo si me quedo callado, estoy como mintiendo. ¿Sí? Era muy perseguido. Y yo levanto la mano. Y la profesora, Lago, pase adelante. No puede ser, desde que yo entré y pasé adelante. Recítela a sus compañeros. Y dije yo, me quería morir. Y me dice que hice todo lo que pude y la recité. Y me dice, muy bien, Lago, me dice la profesora. El lunes va a representar al curso en el acto del colegio. Y esa fue mi primera intervención artística, porque casi no podía dormir los días anteriores pensando en ese momento. Es verdad. Y fíjate que se dio la casualidad de que empecé a recitar poesía como representante del curso. Y así, pues, primero, segundo, partió. Tercero. Y ya como a los 10 años empecé como, decía yo, leía poesía yo en los libros. Y decía, ¿por qué no escribo yo mis propios poemas? Y empecé a escribir en el barrio, así de repente a las niñas del barrio empecé a escribir. Y ahí sufrí la traición de los amigos, de ese amigo que te robó el escrito y lo fue a entregar y fue terrible, y todos esos dolores y la vergüenza y no me atrevía a salir de la casa. Pero ahora lo recuerdo eso como cosas de niñez, con una gran alegría. Y yo diría, fíjate que como eso fue como lo primero que yo empecé a escribir. Y después ya empecé a leer. Tenía amigos, me recomendaron. Me acuerdo mucho de Alfonso Medrano, un amigo, gran amigo del barrio, que él empezó a traerme sus primeros libros. Después conocí a otros amigos. Apareció Patricio Leiva de la biblioteca con la poesía, nos hicimos gran amigos, empezamos a leer. Y nos metimos en cosas y empezamos a escribir en tiempos difíciles. Llegaron los años finales, los 70, los 80, empezamos a tener por ahí en el libro las fragmentaciones de la memoria de este libro. Aquí aparece todo ese mundo de esos años de lo que estamos conversando. Ahí, por ahí, fragmentaciones de la memoria, aparecen trozos de todo lo que te estoy hablando, de la niñez, de esos días que te cuento, de la adolescencia, la juventud, de ese escaparse de la esquina, de los amigos. Todo está en este libro, de pasar de la oscuridad a la luz, de la angustia, del dolor, de querer hacer la revolución, de querer transformar el mundo, siempre soñando con un mundo en estallido, como en estallido de flores, de pétalos, que para que tengamos una humanidad. Uno sueña ilusamente y hermosamente, digamos, con un mundo hermoso, sabiendo que la belleza está en la alegría de la vida, pero también en el dolor de la vida. Porque si no hubiera dolor, angustia, quizás no podríamos entender ni saber lo que es bello, ¿cierto? Ni ver la belleza. Porque creo yo, para poder ver la belleza tenemos que conocer el dolor. Y la belleza del dolor, creo que esa belleza es la que no olvidamos nunca. Porque lo demás puede ser bonito, lindo, pero la belleza es como el arte. Tocarla, no sé si algún día se nos permitirá tocar la belleza, quizás verla, ¿cierto? Entenderla, tocar la belleza. Quizás
palparla un poquito. Claro, pero que son como esas cosas. Sí. Son como, yo lo veo, si existe Dios, es Dios, si no, es el infinito. Ese no el terminar jamás. Oye, Tiene que ver Antonio, con eso. y entre la contradicción, la belleza, la angustia, el dolor, la risa, la vida en realidad, ¿cuáles son como, que lo hemos hablado un poquitito, pero cuáles son tus motores? Esto que te lleva a escribir o los temas, o sea, tienes distintos libros, uno recién lanzado justo hoy viernes, que es La poesía nuestra cada día. Decías que era como casi tu 9º libro. Sí. Y contaste, por ejemplo, algo de las fragmentaciones de la memoria, pero si pudiésemos, como si tú mismo pudieses decir, mira, hay un tema que siempre se me repite o hay algo que por ahí a lo mejor nutre o está en los distintos libros pero de distinta manera, ¿cuál podría ser ese tópico o esos tópicos? Sí, mira, el motivo principal son los misterios. Para mí los misterios que no podemos explicar, como los misterios de la vida y la muerte, dentro que son los fundamentales, ¿cierto? Y ese para mí es un gran tema junto, y todo eso va amarrado a la existencia del hombre, el comportamiento del hombre, y como dice el poema de Blanco Belmonte, sembrando, cuando dice el hombre para el hombre siempre es un lobo. Es como lo hablamos, cómo podemos vivir en un caos, ¿cierto? Y del cual, pese a saber que es un caos, que es un mundo terrible, no nos queremos apartar de él. O sea, tenemos un sentido de la supervivencia extraordinario, porque renegamos contra el mundo. Por ejemplo, delante iba a decir, en este libro hay un poema que se llama La libertad, esto que soñamos con la libertad, y habla del mundo, ¿cierto? Incluso en una parte dice, ya en la parte más álgida del poema, dice libertad para entrar al cielo, ¿cierto? Y pegarle un par de chuchadas a Dios, ¿cierto? Para ver si entiende que este asunto del libre albedrío al final no sirvió para nada. Esta libertad, ¿cierto? Libertad para mandar por fin de una vez por todas el mundo a la concha de su madre. Hastiado, renegando, pero este mundo del cual no nos queremos apartar, el mundo que amamos. ¿Por qué? Porque está todo. Porque está toda la mierda, ¿cierto? Pero también toda la belleza que amamos. Y por eso la vamos contradicción, embetunados ahí, ¿cierto? Pero amando, y tiene que ver con eso, porque existe el amor. Y al final, si tú me dices, ¿por qué escribes? ¿Cuál es tu tema? Yo digo, escribo por amor, por ese estallido que te decía de nada. Y como decía un profesor, me acuerdo, el profesor, extraordinario profesor de taller, que fue un gran aporte para lo que escribíamos en los años 80, Enrique Villablanca, profesor, poeta, crítico literario, notable. El poeta, decía, debe ser una especie de periodista. Un poeta no puede tampoco estar aparte de lo que va sucediendo. Entonces, por ejemplo, todos los libros van de la mano, lo que tengo, del momento que he estado viviendo yo. Claro. Y del que vive el mundo, del que vive el país. Porque yo escribo mucho sobre eso. Entonces, por ejemplo, si tomas tú este libro, La ciudad oscura, este libro viene antes del estallido social. Que yo veía que después de fragmentaciones de la memoria, cuando hago un recuento, ¿cierto? Todo lo que pasa, lo que vivimos en los 80, cuando se luchaba contra la dictadura y todavía un mundo de esperanza, y después veo a Chile como que Chile es medio metido del abuso, cuando se
las multitiendas, cómo cobran lo que quieren, qué sé yo, el problema de la AFP, esto es una miseria, todo lo que está pasando. Y yo veía un Chile dormido, decía, en el análisis, no pasa nada, decía. Entonces escribo este libro, La ciudad oscura, donde dice, ¿por qué estamos viviendo esto? Y en este libro hay un poema que se llama Los estudiantes, y que una persona que ya falleció, Raúl Balboa, en ese tiempo, porque dice los estudiantes, entonces como que el poema apela a los estudiantes, que son los únicos que pueden sacar a Chile de esta oscuridad. ¿Cachai? Y después vino un estallido, claro, que partió con... Incluso el poema dice que una especie de confianza en que los estudiantes, dice, porque que no se acuerde usted que fueron los estudiantes los primeros en levantarse contra la dictadura, entonces los estudiantes, los jóvenes son para mí los que perciben más claramente el asunto y revienta por un lado, y siempre son los estudiantes. Y si volvemos la historia de nuestro país atrás, siempre los estudiantes. Y después viene el estallido, y Raúl Balboa dice, oye, pero este poema fue premonitorio, Antonio Lago, y hace una nota así, porque fueron los estudiantes los empezaron, se saltaron los torniquetes, qué sé yo, y empieza todo esto, y chute, como digo, entonces ahí te digo, y después yo empezaba a leer estos poemas y decir, no, ya están obsoletos, pues. Porque, ¿cachai? Claro. Pero tiene que ver con el momento, claro, que ahí está el arte poética y hay todo un mundo, pero están esas cosas de ese Chile, porque recuerda tú que ese Chile adormecido vivía en los tiempos del año yo soy muy futbolero, y vivíamos con la selección chilena, que era todo, ¿cierto? Teníamos la generación dorada y la selección chilena era todo, así que nada importaba, po. No importaba ni la FP ni nada, qué sé yo, teníamos una buena las selección. Copa América, claro. Entonces ahí habla de eso, porque y uno veía los asados, el olor asado por todo Chile, en los mundiales, la Copa América, y hay una parte que dice que, o sea, imagínate, yo no entiendo de dónde sale tanta carne de chancho, de cordero, tanto pollo, a las 6 de la mañana, los camiones, las carnicerías. Yo veía las filas, las carnicerías, y yo también estaba en las filas, así que como te digo, yo no soy ajeno al mundo. Claro. Yo vivo este mundo, pero también digo, ¿qué está pasando? Y claro, efectivamente estábamos un poco en otra, ¿cierto? Pero uno dice, no, aquí hay algo que nos está afectando y esto no va a terminar bien. Sí. Oye, bueno, hay harto y de seguro podríamos seguir conversando muchos capítulos más, pero me gustaría, si pudieses tú regalarnos, para ir finalizando esta conversa tan hermosa, alguna lectura de algún poema que el día de hoy quieras compartir aquí en Tras Bambalinas. Sí, mira, bueno, hay harto, pero ya que estamos con la novedad, eso. Leamos algo de este libro, la poesía nuestra cada día, es muy atingente. Te lee libros que uno mira para atrás, pero este es del momento, de lo que vive Chile en el momento. Entonces es un libro que incluso estamos haciendo un trabajo poético musical con Marcelo Oróstica, gran músico, batería, que dice que la poesía y batería nuestra de cada día. Porque mira, qué bien. Y que tiene que ver con lo que estamos viviendo actualmente, y para completar el poema Libertad, ese que dije un verso, voy a leer precisamente ese poema para decirlo en el contexto completo y nadie se quede con la chuchada final, ¿no? Claro. Entonces, libertad para comprar un tarro de jurel en cualquier parte. Libertad para mirar caer la lluvia en la calle mojado como tripa. Libertad para beber y disfrutar una Coca-Cola sin ningún arrepentimiento después. Libertad para ver a la gente caminar por la plaza de armas solo por verla nomás. Libertad para escribir un poema sobre la libertad así libremente y porque sí. Libertad para quedarse mudo de angustia, para morir de pura tristeza y olvido. Libertad para morir tirado sobre la cubierta de un navío a la deriva del silencio. Libertad para entrar al cielo y pegarle un par de chuchadas a Dios para que pague por toda esta muerte echada tan lejos del amor. Y que pague por ese libre albedrío que al final no sirvió para nada,
salvo para ilusionarnos con nuevas ciudades tomadas, y que pagues, Dios, por todo el dolor desencadenado en este vía crucis sin fin. Puta, lo siento, Señor, lo siento, de verdad lo siento, y perdóname, porque no sé lo que hago. Qué hermoso. Muchas gracias, Antonio, por compartirnos un poquitito de tu vasta trayectoria, también de algunos pasajes de tu vida. Para nosotros, por supuesto, un honor poder tener a Antonio en este primer capítulo de Tras Bambalinas. Y por supuesto también con la querida Marisú, que ya se nos viene también en el próximo bloque. Y así vamos cerrando esta conversación. Muchas gracias, Antonio, por recibirnos aquí en tu casa y por supuesto por ser parte del primer capítulo de Tras Bambalinas. Bueno, yo muy contento de tenerlos acá. Agradezco también esta consideración para conmigo. Les doy un abrazo a ti, Cecilia, a José. Les deseo lo mejor. Creo que esta es una gran idea. Creo que hay muchos amigos que te van a apoyar, van a querer ser parte, se van a sentir orgullosos de ser parte de esta idea, y creo que a Linares, a nuestra región, le hace muy bien. Así es que felicitaciones y que viva la vida, como digo yo. Eso. ¿Cierto? Para que sigamos riéndonos. Que así sea. Que viva la vida entonces. Seguimos con Tras Bambalinas.